Anteriormente realizamos un análisis de algunos problemas que se encuentran al relacionar las nociones de realidad, necesidad y probabilidad, entendiendo esta última en términos de existencia. Ahora vamos a analizar algunos puntos relacionados con las nociones de realidad y posibilidad, pero ahora entendidos desde una perspectiva temporal. Una entidad o un hecho es real cuando tenemos evidencia de que se dio o se ha dado en el tiempo, y es una posibilidad cuando no se ha dado en el tiempo, pero no es contradictorio que se llegue a dar. La noción de posibilidad plantea un problema fundamental en el terreno de la ontología. Podemos considerar como real algo que no existe, pero en el que en el futuro puede llegar a existir. Varios elementos deben ser analizados para aclarar el problema. Siguiendo los planteamientos de Hume, el que la existencia de una entidad o hecho que no está en el presente se llegue a dar depende de que tal existencia no sea contradictoria. Tal contradicción puede entenderse de la siguiente manera. Hay cosas que son contradictorias de manera absoluta, es decir, lógicamente contradictorias. Algo es contradictorio cuando es lógicamente imposible que se dé. Imposibilidades lógicas son, por ejemplo, un círculo cuadrado o un número natural al que no se le puede sumar uno. Hay también otro sentido en que la contradicción impide su posibilidad, una contradicción que no es lógica sino empírica. Algo es contradictorio empíricamente cuando su existencia parece violar algunas regularidades o reglas empíricas que tenemos como establecidas. Empero, dado que las regularidades empíricas siempre son susceptibles de falsearse, la imposibilidad empírica nunca es absoluta sino relativa a unas ciertas leyes científicas modificables. Ejemplos de imposibilidades empíricas pueden ser la existencia de un metal que no se expanda al calor o que una mañana no salga el sol. Ahora es necesario aclarar que el hecho de que una entidad se haya dado en el pasado solo muestra la posibilidad de esa entidad en el pasado, pero no lo muestra necesariamente en el futuro. Esto pasaría con las entidades de naturaleza empírica. Las condiciones del mundo pueden haber cambiado de tal manera que ellos ya no encuentran como una posibilidad de existir en el futuro. ¿Cómo debemos concebir la ontología del futuro y en general del tiempo? Cuando hablamos de lo real en tanto existente, nos referimos a cosas que están dadas en el presente. Siguiendo las posturas de San Agustín, el presente es lo que existe, el pasado no existe, pues ya ocurrió, y el futuro no existe, pues aún no ha ocurrido. Sin embargo, existen algunos casos que generan problemáticas acerca de lo satisfactorio de ese planteamiento. Analicemos la oración. Álvaro Uribe Vélez fue presidente de Colombia desde el año 2002 hasta el año 2010. Es natural considerar que esa oración es verdadera. No obstante, hay que aclarar en virtud de que hecho es esa oración verdadera, puesto que al ser acerca del pasado, ningún hecho presente puede convertirla en verdadera o falsa, sino que su valor de verdad depende de la naturaleza de un hecho igualmente pasado. Si se supone que el pasado no existe, tendríamos que afirmar que esa oración es verdadera en virtud de una relación con un hecho no existente, lo cual a todas luces resulta problemático. Entonces, parece que para dar cuenta de la verdad o falsedad de oraciones sobre el pasado, es necesario reconocer algún tipo de existencia de los hechos pasados. ¿Qué sucede con las oraciones acerca del futuro? Si uno concede que al proferir una oración acerca del futuro, como Colombia se coronará campeón de la Copa Mundial de Fútbol en el 2014, esa tiene que ser verdadera o falsa, entonces tendría que aceptarse que, por un argumento similar al que se dio acerca del estatus ontológico del pasado, los hechos futuros pueden ser existentes. Empero, a diferencia del caso del pasado, no es evidente que uno tenga que aceptar la oración acerca del futuro tiene un valor de verdad cuando son preferidas en el presente. Se puede sostener una posición en la que las oraciones sobre el futuro tienen un valor de verdad, pero esa oración solo será verdadera cuando el tiempo futuro llegue a un tiempo presente. Alguien puede sostener que la oración Colombia se coronará campeón de la Copa Mundial del Fútbol en el 2014 es verdadera o falsa cuando se emite antes del Mundial del 2014. Pero la verdad o la falsedad de esa afirmación solo será probada hasta que termine el Mundial. Este tipo de posición se denomina postura realista del futuro. Por último, es necesario prevenirse del error de intentar argumentar a favor de la postura realista del futuro utilizando como argumento que, por ejemplo, el teorema de Pitágoras era verdadero aún en los tiempos primitivos, cuando aún no se había probado. En este caso, la oración que sería verdadera en los tiempos anteriores a la demostración del teorema de Pitágoras sería como: es cierto que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que es una oración sobre el presente y no una oración sobre el futuro, como Pitágoras probará
que en todo el triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Concepciones de la realidad. Como hemos visto anteriormente, la noción de la realidad es sumamente compleja y tiene una diversidad de significaciones y de problemas relacionados que hacen difícil lograr una comprensión satisfactoria y completa de ella. Hemos trabajado con cierta profundidad la noción de la realidad entendida como lo existente, que es además la manera en que la suele entenderse en los debates filosóficos. Por tal razón, vamos a suponer esta noción de realidad a la hora de analizar cuáles son las diferentes posturas que buscan comprender adecuadamente la realidad. Historia y vida son dos categorías o dos conceptos generales con los que se pretende ordenar, expresar y comprender actualmente la realidad. Con ellos, la filosofía pretende pensar la realidad como vida histórica o como historia vivida, respectivamente. Estas dos concepciones buscan darle sentido a la realidad entendida dentro de una noción de tiempo, de temporalidad, e intentar responder a la siguiente pregunta: ¿cómo entender la realidad como totalidad, abarcando los innumerables cambios temporales que se han dado y que aún no se han dado? La realidad en el tiempo. Parece, pues, plausible conceder que lo que ha llegado a ser es necesariamente como es, porque no puede ser ahora de otro modo. Como Aristóteles vio en el De Interpretazione, se trata que aquí de una necesidad relativa, por más que en ocasiones nos sintamos inclinados, cuando no se examina con cuidado la noción de necesidad, a considerar el pasado alguna suerte de necesidad absoluta. Es importante, sin embargo, reparar en que, tal y como ha sido expuesta, la tesis en cuestión reviste una indudable ambigüedad. La frase que expresaba aquella tesis podría querer decir, o bien, todo enunciado verdadero acerca del pasado es necesario, o bien, todo enunciado verdadero en el tiempo pasado es necesario. Esto lo dijeron William y Martha Neal en el desarrollo de la lógica